Oh Padre, aquí estamos solicitando tu dirección, que tu Espíritu Santo, Señor, siga haciendo esa obra majestuosa en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Permite que seamos sensibles a lo que nos quieras enseñar el día de hoy, con la finalidad, primeramente, de ver dónde estamos sentados y, en segundo lugar, hacia dónde nos debemos de dirigir. Porque sabemos que vivimos en un mundo lleno de doctrinas falsas y erróneas, que lo único que buscan es desviarnos del Evangelio. Pero yo te doy gracias, Padre, por tu bendita palabra, que siempre nos centra y nos dirige en la dirección correcta, Señor. Así que háblanos, Señor, por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues mis hermanos, les invito nuevamente a abrir su Biblia en Mateo, capítulo 13. Y le vamos a dar lectura a los versos 10 al 15. Mateo 13, Mateo 13, versos 10 al 15. Nos dice aquí la palabra de Dios. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él, es decir, Jesús, respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Pero el que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Esta escritura nos enseña cuál era la condición espiritual en la que se encontraba Israel cuando Jesús en la tierra estuvo predicando acerca de las verdades del reino. Ahora, si observan en el verso 15, dice que el pueblo tenía el corazón engrosado. Ahora, esta palabra en griego se refiere a ser insensible. Pero el sentido bíblico de esta palabra es ser aburrido. Y por lo tanto, se refiere a que hay una falta de interés. Y cuando hay falta de interés, definitivamente no les va a interesar lo que se les esté compartiendo, porque a final de cuentas sus oídos se van a cerrar. Es como cuando queremos compartir el evangelio con una persona. Muchos de ellos también van a tener una falta de interés, no les va a interesar, y llega un momento en que cierran sus oídos, porque es algo que no les interesa. Así es, cuando una persona tiene el corazón engrosado, porque no le interesa lo que se le esté compartiendo y por lo tanto cierra sus oídos. Ahora Jesús también dice que oían pesadamente. Y esto se refiere a que escuchaban, pero no vivían lo que estaban escuchando. Es como cuando se da un buen consejo a un hijo para que no vaya a hacer algo del que se vaya a arrepentir el resto de su vida. Como por ejemplo, viene una madre y le aconseja a su hija que no se vaya a casar con ese hombre que está planeando. Y le dice que no le conviene,
porque es flojo, es dado a las borracheras, no tiene trabajo fijo y como dice ahora el dicho coloquialmente, se le ven las ancas al pollo. Pero como la hija está enamorada, a pesar de escuchar el buen consejo de su madre, se casa. Y después vienen las grandes consecuencias por no haber escuchado el consejo. Y así estaba el pueblo de Israel. Por eso Jesús dice en el verso 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con sus ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane, dice Jesús. Ahora, si lo aplicamos a la iglesia de Cristo de nuestros días, encontraremos que muchos, sin darse cuenta, están en una condición muy similar a la del pueblo de Israel. Porque también tienen el corazón engrosado y todo se les hace aburrido y por lo tanto cierran sus oídos y dejan de tener interés en la obra de Cristo. Pero también oyen pesadamente porque viven y actúan como si no hubieran escuchado nada del consejo de la palabra de Dios. Por eso el Señor, el día de hoy, nos va a hablar de la condición espiritual de su iglesia. Y trataremos este tema bajo los siguientes 2 puntos. En primer lugar, veremos cómo es el actuar de un cristiano inmaduro. Y en segundo lugar, veremos cómo es el actuar de un cristiano maduro. Y mi oración es que el Señor, al terminar este mensaje, nos muestre de qué lado estamos. Es decir, ¿estamos del lado de los maduros o seguimos en el lado de los inmaduros? Así que leamos nuestro texto base, vayan a Hebreos capítulo 5 y leamos los últimos versos del 11 al 14 para que demos término o conclusión a este capítulo 5. Hebreos 5, versos 11 al 14. Nos dice aquí la palabra de Dios. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El título que le hemos dado a esta enseñanza es ¿Cómo me veo en la iglesia? ¿Como maduro o como inmaduro? ¿Cómo me veo en la iglesia? ¿Como maduro o como inmaduro? Ahora, trayendo un poco de contexto, en los versos 7 al 10 que analizamos la semana pasada, el Señor nos habló de que Él estableció una nueva administración sacerdotal por medio de Cristo, pero de igual forma está exhortando a los judíos convertidos a Cristo para que no fueran a retroceder a sus antiguas prácticas bajo el sacerdocio levítico, el cual, como también lo miramos, estaba constituido por hombres débiles que ocupaban presentar ofrendas y sacrificios por sus propios pecados. Pero Dios, a través de Jesús, levantó un nuevo sacerdocio, que es superior al levítico, porque Cristo siempre operó sin pecado, pero también Cristo con un solo sacrificio
expió los pecados del hombre, es decir, pagó el precio de nuestros pecados para apaciguar la ira de Dios, y de esa forma ahora ya no seremos condenados por el pecado. Sin embargo, la iglesia del primer siglo, estaba teniendo grandes dificultades para entender esto. Por ese motivo, muchos cristianos judíos estaban considerando retroceder al sacerdocio levítico, lo cual indica que en lugar de avanzar y crecer en el evangelio, querían retroceder. Y en este mismo sentido, encontramos que muchos en la iglesia de Jesucristo, en lugar de estar buscando crecer y avanzar en el evangelio, están considerando retroceder. Y por lo tanto, mis hermanos, no hay crecimiento espiritual. Ahora, uno de los grandes problemas por el cual muchos cristianos están considerando retroceder, en lugar de avanzar en el evangelio, es porque no están permitiendo que el Espíritu Santo sea el que dirija su vida, sino están permitiendo que sea el viejo hombre. Y todos sabemos que el viejo hombre no le interesa vivir conforme a las instrucciones que el Señor nos dejó en su palabra. Por ese motivo, muchas iglesias están llenas de cristianos débiles, hablando espiritualmente. En este sentido, el Señor nos dice en Efesios capítulo 4, versos 22 al 24, se los vamos a poner en la pantalla. Nos dice aquí la Escritura: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, si queremos crecer espiritualmente dentro de la iglesia de Jesucristo, primeramente debemos ser obedientes a estas instrucciones que el Señor nos está dando en su palabra, como lo es despojarnos de ese viejo hombre, renovar el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios. Pero si escuchamos las instrucciones del Señor y no hacemos nada, nuestra condición espiritual seguirá siendo la misma, aunque tengamos muchos años en la iglesia. O como dijo un predicador, seremos cristianos bajo el síndrome de Peter Pan. Porque aunque estamos en un cuerpo de un hombre adulto, nuestra mente sigue siendo la de un niño y por lo tanto no hay madurez. Entonces, con esto en mente, mis hermanos, entremos al análisis del texto base y nos dice el verso 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y aquí entramos al primer punto de la enseñanza, el actuar de un cristiano inmaduro en la iglesia. Ahora, si observan, el texto inicia diciendo acerca de esto, y es obvio que se refiere al contexto donde se explica el establecimiento sacerdotal de Cristo bajo el orden de Melquisedec. Por eso continúa diciendo, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Ahora, aquí también es importante tener presente otro contexto que no hemos comentado, y esto es que un rey no podía ser sacerdote y un sacerdote no podía ser rey, porque Dios a cada uno les había dado un oficio específico. En el caso del rey era gobernar y dirigir al pueblo, y en el caso de los sacerdotes era ministrar los pecados del pueblo. Y esto era algo que todo judío en el primer siglo conocía perfectamente. Sin embargo, Dios estableció el sacerdocio de Cristo bajo estos dos oficios, porque Cristo es rey y Cristo también es sacerdote. Por eso es mencionado el nombre de Melquisedec, el cual posiblemente no estaba muy presente en la mente de los judíos, porque de hecho la Escritura habla muy poco de él.
Pero cuando Dios lo presenta en el libro de Génesis, cuando Abraham derrota a ciertos reyes y libera a su sobrino Lot, Melquisedec es presentado como rey y como sacerdote. Les ponemos la escritura en la pantalla. Génesis 14, 17 al 19 nos dice, cuando volvía, es decir, Abraham, de la derrota de Kedorlaomer, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, observen lo que dice, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Entonces se observan, Melquisedec es presentado como rey, pero también como sacerdote. Por eso Dios estableció el sacerdocio de Cristo bajo este orden, porque bajo este orden un rey podía ser sacerdote. Por eso dice en el texto base, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque en la mente de los cristianos hebreos del primer siglo esto era algo imposible. Por ese motivo el Señor en el capítulo 7 va a volver a tratar el tema del Melquisedec con más detalles. Sin embargo, vemos que el verdadero problema de los cristianos hebreos del primer siglo es que eran tardos para oír. Miren cómo traduce esta escritura la Nueva Traducción Viviente. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice esta traducción: nos gustaría decir mucho sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Definitivamente, una de las primeras características de un cristiano inmaduro es que no escucha, como dice esta traducción. O más bien, así como esta traducción dice que son torpes. Otras versiones dicen, no es fácil explicarles porque les cuesta mucho entender. Ahora, un ejemplo de esto en la actualidad se puede ver en el tema de la obra redentora de Dios en el hombre. Porque es una obra única y exclusivamente de Dios. Y de hecho, Dios siempre es el que ha buscado al hombre para hacerle un llamado. Lo hizo con Abraham, lo hizo con Isaac, lo hizo con Jacob, lo hizo con Moisés, lo hizo con los profetas, lo hizo con sus discípulos y también lo hizo en cada uno de nosotros. Solo que en nuestro caso el llamado es para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, como lo menciona la Escritura en Romanos capítulo 8, versos 28 al 30, se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí esta Escritura, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces es claro que Dios es el que busca al hombre para hacerle un llamado. Porque el hombre por naturaleza no busca a Dios. Y de hecho también Romanos nos lo dice. En Romanos 3, versos 10 al 12, se los leo. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esta, mis hermanos, es la verdadera condición espiritual del hombre sin Cristo. Sin embargo, algunos no lo entienden. Y por más que se les explica con las mismas escrituras, siguen creyendo que el hombre tuvo algo que ver en la salvación del hombre porque hicieron una oración. Sin embargo, ¿cuántas iglesias están llenas de hombres y mujeres que hicieron una oración y siguen viviendo como el mundo?
Ahora el motivo es porque Dios no ha efectuado la obra de regeneración en la vida de esas personas, con la finalidad de que ahora aborrezcan el pecado y busquen apartarse de él. Ahora, ciertamente, este tipo de personas las podemos ver en la iglesia, levantando las manos en la alabanza, orando en los servicios de oración, incluso hasta pueden participar o las vemos participando en los servicios de la iglesia. Pero tarde que temprano van a terminar apartándose, porque en lugar de sentir un privilegio y un gozo de servir al Señor en su obra, esto se convierte en su vida como una carga muy pesada que no pueden llevar. Pero esto es, mis hermanos, porque no han tenido ese nuevo nacimiento que los impulsa y les ayuda a seguir perseverando y querer seguir sirviendo al Señor. Y de esto, mis hermanos, estaremos hablando en la próxima enseñanza, si Dios lo permite, en el capítulo 6, donde se menciona el tema de la apostasía. Pero esto lo veremos la próxima semana. Pero el punto aquí es que hay muchos creyentes que por más que se les explica alguna verdad bíblica, no la entienden porque son tardos para oír, independientemente del tiempo que tengan como cristianos. Porque hay muchos cristianos de años en el Evangelio, pero están como los cristianos hebreos del primer siglo, es decir, arraigados en ideas y en tradiciones que no les permiten crecer espiritualmente. Por eso el escritor a los hebreos dice en el texto base, mucho que decir, difícil de explicar por cuanto habéis hecho tardos para oír. Ahora, cuando dice por cuanto habéis hecho, esto se refiere a que los cristianos hebreos habían tenido un cambio en su condición espiritual. Pero obviamente no era hacia enfrente, sino para atrás como los cangrejos. ¿Sí los han visto caminar? ¿Cómo caminan como hacia atrás, verdad? Y así, mis hermanos, estaban los receptores de esta epístola. Ahora, si analizamos el tiempo, cuando se escribió esta epístola a los hebreos, según los comentaristas bíblicos, fue entre los años 60 al 65 después de Cristo, por lo cual estamos hablando aproximadamente como 30 años después de la crucifixión y la resurrección de Cristo, donde por cierto el templo aún estaba vigente, porque aún no se había destruido, esto fue hasta el año 70. Por tanto, se cree que había cristianos hebreos entre 10 a 20 años que ya tenían o que ya habían dejado el judaísmo. O sea, no tenían 1 o 2 años, ya tenían su buen tiempo como cristianos. Sin embargo, la Escritura nos enseña que su condición espiritual era de torpeza, como lo leímos en la Nueva Traducción Viviente. Lo cual quiere decir que en lugar de estar avanzando, estaban retrocediendo. Y en este sentido, les pongo un ejemplo. Imaginemos que el Señor viene a una persona, le quita el velo para que se dé cuenta de su verdadera condición de pecado, y por lo cual esta persona se arrepiente, empieza a leer su palabra, la Biblia, quiere él crecer espiritualmente para empezar a vivir conforme a la dirección que el Señor le da en su palabra. Pero si al pasar el tiempo, en lugar de seguir creciendo, empieza a dejar de poner atención a las instrucciones que el Señor le dejó en su palabra, la realidad es que poco a poco se va a ir apagando. Muy suavecito, pero se va a ir apagando. Y en este mismo sentido, yo he conocido buenos hermanos en la fe, los cuales después de un periodo de estar avanzando en su vida espiritual, incluso sirviendo en la obra del Señor, un día de repente ya no quisieron servir. Después empezaron a faltar a los servicios de la iglesia y un día deciden ya no asistir. Ahora algunos han dicho que se sienten estancados
por ese motivo decidieron salirse de esa iglesia local donde estaban. Sin embargo, la pregunta aquí es, ¿por qué se estancaron? ¿Por qué se estancaron? Cuando hay mucho que hacer en la obra de Cristo, por ejemplo, en el ministerio de alabanza, con los niños, con los jóvenes, en el evangelismo, en el diaconado, incluso en el pastorado. Por eso Jesús dijo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Definitivamente, si hay algo que falta en la iglesia de Cristo, son obreros fieles y que no quieren retroceder. Pero si permitimos que los problemas sean más fuertes que nuestro compromiso con Cristo, eso hará que no avancemos en nuestra vida espiritual y de igual forma vamos a sentir un estancamiento. Y Dios, mis hermanos, no quiere hijos estancados o que quieran retroceder. Por eso es que nos dejó esta epístola. Por lo cual, si queremos ser buenos siervos de Cristo, lo primero que debemos hacer es no retroceder, porque los que retroceden son como los que se suben a un resbaladero y están en la parte más alta, se sueltan. La caída es inevitable. Por lo cual, mis hermanos, si queremos crecer espiritualmente y ser buenos siervos de Cristo, lo primero que debemos hacer es no retroceder y seguir adelante. Independientemente de las dificultades que se nos vayan presentando, porque a su tiempo vamos a ser recompensados. Y de hecho Jesús nos dejó ejemplo de esto, porque como lo vimos la semana pasada, Jesús, por su obediencia al Padre, tuvo muchísimos sufrimientos. Pero como Jesús perseveró y terminó la obra que el Padre le había encomendado, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y de la misma forma, si nosotros perseveramos siendo fieles, sin retroceder a la obra de Cristo, tarde que temprano, seremos recompensados. Y de hecho, la parábola de los talentos nos muestra esto. Veamos esta escritura, vayan a Mateo 25 y leamos a partir del verso 14. Mateo 25, 14. Dice aquí la palabra del Señor. Está hablando Jesús y dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y ahora en el verso 21 vienen unas palabras que siempre debemos tener presente en nuestra vida como siervos de Cristo. Dice el verso 21, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mi deseo personal, mis hermanos, es que un día, cuando esté en la presencia del Señor, Él me diga estas palabras y espero que también sea su deseo. Sin embargo, para que esto sea posible, necesitamos perseverar y trabajar con lo que el Señor ya nos otorgó, pero para que lo pongamos por obra.
Porque si no lo hacemos, hay una advertencia a partir del verso 24, donde nos dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quítale pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué terrible sería, mis hermanos, que cuando estemos en la presencia de Dios, seamos reprendidos por Dios por no haber puesto por obra lo que el Señor ya nos otorgó. Así que no seamos tardos para oír, como dice la última palabra del verso 11 del texto base. Ahora, aquí también es importante mencionar que la palabra tardos en griego significa ser perezoso. Y de hecho, esta palabra también es utilizada en Hebreos 6, versos 10 al 12. Se los vamos a poner en la pantalla. Hebreos 6, 10 al 12. Dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Aquí también se nos habla de la perseverancia cuando dice: cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Pero también nos dice que no nos hagamos perezosos, porque la pereza, tarde que temprano, va a hacer que nos apaguemos y dejemos de perseverar hasta el fin, como dice esta escritura. Ahora, seguramente todos los que hemos trabajado en una empresa o en una fábrica hemos tenido compañeros perezosos, los cuales siempre andan con su lema clavillazo: la cosa es calmada, ¿verdad? Y en muchas ocasiones detienen todo un proceso en el cual ya todo el equipo estaba trabajando. Ahora, de la misma forma, en la obra de Cristo encontramos perezosos, los cuales el Señor no quiere porque a final de cuentas no les sirven en su obra. Entonces, mis hermanos, una primera característica de un inmaduro dentro de la iglesia de Cristo es que es tardo para oír, es decir, no va a entender lo que se le está enseñando y por lo tanto no va a perseverar porque le gusta vivir en pereza. Ahora, la segunda característica de un inmaduro la encontramos en el verso 12 del texto base, donde nos dice Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. La segunda característica de un inmaduro dentro de la iglesia es que no tiene la habilidad para poder compartir con otras personas las verdades espirituales que ha aprendido. Ahora, ciertamente la Escritura nos habla del don de la enseñanza, la cual es una capacidad especial que viene de parte de Dios para poder enseñar las verdades bíblicas a otras personas. Por eso en Efesios 4:11 nos dice que constituyó pastores y maestros. Sin embargo, como cristianos, todos tenemos la responsabilidad de compartir con otros al menos lo que hemos aprendido de Jesús, como por ejemplo, ¿quién es Él? ¿Qué vino a hacer a la tierra?
¿Qué hizo por nosotros? ¿Qué pasa cuando creemos con Él? ¿Y qué pasa cuando no creemos en Él? Estas son verdades elementales del Evangelio que debemos haber aprendido en nuestros primeros años como cristianos. Ahora, uno de los grandes problemas que vamos a encontrar siempre en un niño es que no sabe compartir con los demás lo que tiene, porque todo lo quiere para él. Y a veces, mis hermanos, así estamos en nuestra vida cristiana porque no compartimos lo que tenemos. Y ese es el punto que el Señor ahora está tratando con su iglesia. Por eso dice, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo. Ahora se entiende que cuando dice después de tanto tiempo se refiere a un periodo considerable para que podamos compartir con otros lo que ya aprendimos. Pero si pasan los años y seguimos igual, significa que no hemos madurado porque seguimos siendo como un niño que no quiere compartir lo que tiene. Por eso después continúa diciendo en el texto base, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y aquí los primeros rudimentos de la palabra de Dios son las enseñanzas básicas que aprendimos del Evangelio, como lo es que somos pecadores, que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, que necesitamos aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, porque si no lo hacemos seremos castigados en el infierno. Es todo aquello que representa el Evangelio, lo cual ciertamente necesitamos estar repasando, porque a veces se nos olvidan detalles, pero siempre los debemos tener presente para compartirlo con las personas. Pero si un cristiano no tiene nada que compartir, significa que hay que volverle a enseñar todos estos principios de la palabra de Dios. Ahora, eso por un lado, pero por el otro, significa que sigue siendo un niño porque tiene necesidad de leche, cuando debería estar comiendo alimento sólido. Por eso en la última parte del verso 12 nos dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no alimento sólido. Y aquí entramos a la tercera característica de un inmaduro. Y esto es que necesita leche en lugar de alimento sólido. Ahora sabemos que los bebés en sus primeros años de vida se alimentan únicamente de la leche materna porque allí ellos obtienen sus nutrientes. Porque para empezar ni siquiera tienen dientes para poder masticar algún otro tipo de comida, carne, pescado o lo que sea. Le hace un pecado de carne y se atraganta, ¿verdad? Pero el niño conforme va creciendo, le empiezan a salir los dientes y entonces sí va a poder estar en la posibilidad de masticar alimentos un poco más sólidos, como huevo, la salchicha, el pan, las verduras. Todo esto ya pueden empezar a comerlo. Sin embargo, también conforme a su crecimiento, ellos van a empezar a necesitar otro tipo de nutrientes, porque la leche ya no va a ser suficiente. Y por lo tanto va a necesitar comer carne, pescado, pollo y todos aquellos alimentos que le brinden los nutrientes que ahora él necesita. Ahora, si pasan 5 o 6 años y el niño sigue tomando únicamente leche, la realidad es que se va a desnutrir porque su cuerpo ahora necesita otros nutrientes. Y en lo espiritual, mis hermanos, pasa algo exactamente igual. Porque si solamente estamos alimentándonos con leche y no con alimento sólido, también nos vamos a desnutrir espiritualmente. Por eso es importante alimentarnos con el alimento sólido que tenemos en la palabra de Dios para que no nos vayamos a desnutrir. Ahora, si lo vemos desde el lado congregacional, también hay una gran responsabilidad en los pastores y líderes de las iglesias locales para alimentar a las ovejas de Cristo, para que ellos al menos salgan nutridos.
pero la realidad es que aún en el área congregacional tenemos grandes deficiencias. Porque hay pastores que no alimentan a las ovejas de Cristo, como es el caso del Evangelio Light, porque les dan pura lechita y los tienen todos desnutridos. Ahora, en este mismo sentido, un comentarista bíblico, por allá en el año de 1994, él escribió cómo miraba la iglesia de Jesucristo en esos días. Y él dice lo siguiente: en el pasado, el pueblo evangélico era conocido por su dominio y manejo de las Escrituras. Ahora esta reputación ha pasado a los testigos de Jehová, porque ellos sí se están metiendo. Antes, en cualquier iglesia evangélica se predicaba regularmente el evangelio. Ahora los fundamentos del evangelio apenas se oyen en las enseñanzas. Se ha reemplazado por una triste psicología humana y tiempos de supuesta alabanza fundada en emoción humana, en lugar de que sea en la persona y obra de Dios. Ahora las escrituras, más bien antes las escrituras eran expuestas mal quizá, y con poca gracia puede ser que también, pero con la convicción de que el púlpito solo existía para anunciar la palabra de Dios, en lugar de que se utilizara para que cada quien expusiera sus consejos propios. Ahora, cuando las escrituras son leídas al principio de la predicación, frecuentemente no son más que excusas para que el predicador salte a sus propias ideas. Ahora, esto, mis hermanos, se escribió hace más de 20 años. Sin embargo, yo les pregunto, ¿seguirá pasando esto en la iglesia de Cristo? Definitivamente sí. Porque muchos pastores solamente les hablan a la iglesia de psicología y de igual forma buscan una alabanza llena de emociones. Les ponen luces, colores y todo eso para ambientizar una alabanza, cuando deberían estar exaltando a Cristo y a su obra. Por eso muchas iglesias de nuestros días están llenas de cristianos inmaduros, porque están siendo alimentados de pura leche. Entonces, mis hermanos, una tercera característica de un inmaduro, dentro de la iglesia es que se conforma con solo recibir leche en lugar de alimento sólido. Veamos ahora la cuarta característica de un inmaduro en la iglesia, y esto se presenta en el verso 13 de nuestro texto base. Nos dice aquí Hebreos 5:13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Por lo cual la cuarta característica de un inmaduro en la iglesia es que sigue siendo un niño. Ahora, en este sentido, mis hermanos, yo les pregunto, ¿qué pasa cuando un niño experimenta dolor? Por ejemplo, si se cae, si se golpea en la cabeza, si se golpea con la puerta, si le niegan un juguete o si lo regañan por hacer algo indebido. La realidad es que su reacción siempre será llorar o gritar. Ahora, si una persona de 30, 40 años hace lo mismo, significa que algo no está bien. O de igual forma, si se le presenta una aflicción o prueba y empezamos a quejarnos o a protestar, incluso a desmoronarnos, es una evidencia de infantilismo espiritual. Ahora, claro, sabemos que en ocasiones estaremos pasando por grandes dificultades, que ciertamente, porque seguimos viviendo en la carne, vamos a reaccionar con inmadurez. Sin embargo, no tiene que ser todo el tiempo. Pero si todo el tiempo lo hacemos o reaccionamos así,
no es más que una evidencia que seguimos siendo como un niño que grita, llora y patalea. Pasemos ahora al segundo punto de la enseñanza y ahora vamos a ver cómo es el actuar de un maduro. Nos dice el verso 14 del texto base: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, aquí es importante mencionar que la palabra madurez en griego se refiere a un adulto y por lo tanto se refiere que es una persona que ha dejado su estado de niñez. Ahora, un ejemplo de esto lo vemos cuando Pablo le está hablando a los corintios de la sabiduría que viene de parte de Dios y de la sabiduría que viene o que tienen los hombres. Veamos esto en Primera de Corintios capítulo 2. Y vamos a leer a partir del verso 6 al 8. Primera a los Corintios capítulo 2, versos 6 al 8. Dice aquí Pablo: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ahora, si observan, Pablo aquí está haciendo un contraste entre la sabiduría de Dios y la de los hombres, a los cuales les llama los príncipes de este siglo. Ahora, ciertamente han existido a través de la historia y posiblemente el día de hoy haya hombres que han desarrollado este tipo de sabiduría, como pasa en la construcción. Les ponemos un dibujo gráfico. Ahora, si observan, esta es una construcción extraordinaria en diseño, en colores y en todo lo que le rodea. Lo cual indica que atrás de esta construcción hubo sabiduría de hombres, porque se hizo un buen diseño y después se llevó a cabo la construcción, con todos los elementos que necesitaba para que esa construcción se mantuviera de pie, aún al pasar los años. Esta es el tipo de sabiduría que el hombre sin Dios puede adquirir. Pero la sabiduría que viene de Dios, dice Pablo, se habla en misterio y es oculta, lo cual significa que es un secreto divino revelado. Y también nos dice que es desde antes de los siglos, lo cual quiere decir que es algo que Dios había planeado hacer desde antes que este mundo existiera. Pero lo hizo para que tuviéramos el honor de tener esa sabiduría. Ahora, ¿quiénes son los que pueden obtener esa sabiduría? La respuesta la da el verso 6, cuando dice: para los que han alcanzado madurez. Lo cual significa que son personas que han dejado su niñez y por lo tanto dejaron de ser inmaduros, como lo que ya miramos en los versos del 11 al 13 del texto base. Ahora, también aquí es importante mencionar que la palabra madurez en griego también significa ser perfecto. Un ejemplo de esto lo podemos ver cuando Pablo habla de su ministerio en Filipenses. Se los vamos a poner en la pantalla. Filipenses 3, versos 13 al 15 nos dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, aquí está la palabra madurez, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os
os lo revelará Dios. Por lo cual Pablo aquí le dice a los filipenses y por extensión nos dice a nosotros, sigan adelante sin mirar atrás. Ahora entendemos que esto se refiere a no retroceder en lo que estamos haciendo. Ahora en el caso de Pablo era predicar el evangelio a los gentiles. Pero en nuestro caso, ¿cuál es? Estoy plenamente convencido, mis hermanos, de que Dios no nos llamó para estar ocupando solamente un asiento o una silla en la iglesia. Por ese motivo nos puso en un cuerpo con necesidades para que también podamos servir en su obra y nos dio dones, ¿verdad? Por ejemplo, está el don de evangelismo. Si lo tenemos, hay que evangelizar sin voltear atrás o sin retroceder. Si tenemos el don de la música, hay que ponerlo al servicio de la iglesia sin retroceder. Si tenemos el don de la enseñanza, hay que estar enseñando a su iglesia sin retroceder. Y de igual forma, si nos puso en el pastorado, tenemos que pastorear a la iglesia sin retroceder. Y aquí me estoy predicando a mí mismo. Adelante. Porque todos los que somos siervos de Cristo debemos hacer las cosas sin retroceder o sin mirar atrás, como dice Pablo. Ahora Pablo después dice extendiéndome. Esta palabra en griego significa lanzarse. Entonces Pablo lo que está diciendo es, no retrocedo, sino me lanzo a lo que está delante. Y después dice prosigo, lo cual significa correr en pos de algo. Y ese algo es el premio del supremo llamamiento. Y aquí la palabra supremo significa hacia arriba, porque es ahí de donde viene el llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y después nos dice, así que todos los que somos perfectos, del griego maduros, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Ahora, aquí es importante también tener presente que cuando Pablo está escribiendo esta epístola a los filipenses, la profecía del Nuevo Testamento aún no se había cerrado. Porque la profecía fue cerrada 30 o 40 años después por medio del apóstol Juan cuando escribió Apocalipsis. Por lo cual, si una persona viene el día de hoy con un nuevo sentir diciendo que el Señor se lo reveló, tengamos cuidado. Pues ahí dice Pablo que el Señor me lo va a revelar. Pero en el contexto no se había cerrado la profecía. Y ahora, mis hermanos, ya tenemos todo lo que necesitamos para alcanzar la madurez o la perfección que Dios demanda en cada uno de sus hijos. Ahora, retomando lo que Pablo nos está diciendo en estos 3 versos, lo voy a parafrasear. Es como si nos dijera, hermanos, no les estoy diciendo que yo ya la hice, o que me voy a sentar en una silla a esperar a que me llegue el premio. Porque para que llegue ese premio, necesito primeramente no retroceder y seguir adelante, corriendo al premio que está en el cielo cuando fui llamado por Dios en Cristo Jesús. Así que como maduros o perfectos, mis hermanos, debemos tener ese mismo sentir en su obra. Ahora Jesús también dijo en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, esta es nuestra meta como cristianos, que es llegar a ser perfectos como lo es nuestro Padre Celestial, pero en el sentido de madurez. Y para lograrlo, el texto base nos dice que necesitamos el alimento sólido. Y entendemos que el alimento sólido es la palabra de Dios, porque es la guía que tenemos de parte de Dios para dejar de ser niños y llegar a la madurez espiritual que Dios demanda de cada uno de nosotros. Por lo cual,
un maduro ya no se alimenta solamente con la leche porque necesita el alimento sólido. Por ese motivo el texto base dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y luego menciona cuáles son las características de un hombre o una mujer que ha alcanzado esa madurez. Y esto es por el uso o porque por el uso tienen los sentidos ejercitados. Por el uso tienen los sentidos ejercitados. Y aquí la palabra ejercitados en griego es gimazo, de donde viene la palabra gimnasio que conocemos. Y de igual forma, todos sabemos que cuando una persona va a un gimnasio, no va a ir con la intención de ponerse a ver lo que están haciendo allí los demás, sino va porque él también se quiere ejercitar. Y ahora si analizamos qué tipo o cuáles son las actividades que hacen las personas al ir a un gimnasio, vamos a encontrar que hay tres tipos, o más bien hay tres tipos de personas que van a un gimnasio. Esa es la idea. Una es los nuevos, los que quieren ejercitarse. Otros son los que ya tienen tiempo ejercitando. Y los terceros son los instructores que los están guiando para que no se vayan a lastimar. Ahora, cuando el escritor a los Hebreos hace mención a los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, si lo comparamos con los tres tipos de personas que encontramos en un gimnasio, es decir, los nuevos, los que ya tienen tiempo y los instructores, ¿cuál sería los que por el uso tienen los sentidos ejercitados? Prácticamente serían los que ya tienen tiempo y los instructores, porque por su experiencia pueden dar buenas recomendaciones para que se ejerciten los demás correctamente. Y en lo espiritual, mis hermanos, es también lo mismo, solo que en lo espiritual la Escritura nos habla del bien y del mal. Ahora, cuando se habla del bien en griego, esta palabra se refiere a lo correcto, a lo propio, a lo conveniente, a lo honrado y a lo honesto. Y cuando habla del mal, en griego se refiere a lo que hace daño, que es repugnante o es malvado. Hace daño, es repugnante o es malvado. Por lo cual, un hombre maduro puede distinguir perfectamente cuál es la diferencia entre el bien y el mal para poder ayudar o aconsejar a los demás que aún son inmaduros. Ahora, en este mismo sentido, la Escritura nos enseña que cuando Salomón fue proclamado para ser rey, él era un total inmaduro. Por eso cuando el Señor se le aparece, Salomón le pide un corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo. Les ponemos la escritura en la pantalla. Primera de Reyes 3, 7 al 9. Nos dice aquí, ahora pues, Jehová, Dios mío, está hablando Salomón con Dios. Tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. ¿De qué les habla eso? Alguien que no tiene la menor idea, totalmente inmaduro. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no puede contar ni numerar por su gran multitud. No se puede contar ni numerar por su gran multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Aquí vemos cómo Salomón entendía cuál era su condición espiritual para juzgar. Y esto, mis hermanos, también nos da un principio. Y el principio es reconocer cuál es nuestra verdadera condición espiritual en la que nos encontramos. Porque hay muchos que se creen sabios o maduros, pero no lo son. Sin embargo, Salomón se presentó delante del Señor con su verdadera condición y la Escritura dice que al Señor le agradó eso. Y como resultado, le hizo el hombre más sabio que ha existido en esta tierra.
Ahora, ciertamente Salomón fue un caso extraordinario. Sin embargo, en nuestro caso, Dios nos dejó su palabra como un alimento sólido para que alcancemos la madurez espiritual que necesitamos ahora en su iglesia. Y de esa forma, mis hermanos, también nosotros pongamos distinguir entre lo que es correcto, propio, conveniente, honrado y honesto de lo que es dañino, repugnante y malvado. Entonces, con todo esto en mente, ahora sí, contestemos la pregunta, ¿cómo me veo en la iglesia? ¿Como maduro o como inmaduro? Y espero, mis hermanos, que el Señor les haya mostrado cuál es su verdadera condición dentro de la iglesia de Cristo, porque un inmaduro es incapaz de enseñar a otros, se alimenta de leche y no de alimento sólido, se aparta de la obra y retrocede en lugar de perseverar y no está capacitado, para distinguir entre el bien y el mal, porque sigue siendo un niño con un cuerpo de adulto, pero con una mente de niño, como Peter Pan. Sin embargo, el maduro en la iglesia se alimenta de la palabra de Dios porque es el alimento sólido que lo nutre todos los días. Y de igual forma tiene sus sentidos ejercitados para distinguir entre lo que es correcto, lo que es propio, lo que es conveniente, lo que es honrado y lo que es honesto, de lo que es dañino, repugnante y malvado. ¿Cómo me veo en la iglesia? Oremos. Oh Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Definitivamente sabemos que tú quieres llevarnos siempre a otro nivel espiritual, Señor. Sabemos que esta epístola se la diste, Señor, a tus hijos del primer siglo porque sabías que aún en el año 2022 la teníamos que tener presente. Porque la realidad es que vivimos en un mundo lleno de contaminación, aún en el área espiritual. Maestros dándoles pura leche a tus hijos cuando ya necesitan ser alimentados con alimentos sólidos, Señor. Oh Padre, me ha sido difícil explicar este mensaje a tu iglesia, Señor. Pero también me has mostrado muchas cosas, entre ellas de qué es lo que tú quieres de mi ser, qué es lo que quieres aquí en esta obra, Señor. Yo te doy gracias, Señor, también por la vida de mis hermanos, porque sé que así como tú me hablaste a mi corazón por medio de este mensaje, también lo hiciste a ellos. Solo te pido, Señor, que no vayamos a ser una iglesia de un corazón engrosado, que escucha, que oye, pero no hace lo que tú le estás hablando, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que es el que ahorita nos está dando tremendos golpes al corazón, porque quiere mostrarnos el camino que tú quieres darnos, Señor. Así que nos ponemos en tus manos, Señor, y permite que seamos una iglesia que te glorifique en todo momento y que realmente seamos esa iglesia madura que tú quieres, Señor. Así que nos ponemos en tus manos y gracias, Señor, por todo lo que seguramente tú vas a seguir haciendo en nuestras vidas. Así que nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús lo hacemos. Amén y amén. Pues mis hermanos.